Wow. Bueno, me falta un poco la voz porque la verdad que ese momento emotivo hacía falta y aunque yo no tenía ni idea, comparto completamente ese reconocimiento al trabajo de Jacinto y al de toda la gente que tiene la asociación a su alrededor. Yo soy Ramiro, Ramiro Navarro, soy periodista, especial, a pesar de todo, intento ser buena persona. Eh, Estoy especializado en el ámbito sanitario desde hace 24 años y además de eso, pues no lo sé, no sé si llamarlo azares de la vida, creo que no, que el azar es otra cosa y aunque uno no sepa muy bien explicar cómo, pero bueno, por sintonías, pues también colaboro con la Asociación Mácula Retina en aquello que buenamente puedo y en aquello en lo que me instruye Jacinto. Y sé que la naturaleza de esta asociación, y creo que se representa muy bien en estos 3 días que lleváis aquí de congreso, es muy particular y muy especial. Yo por mi trabajo me he pateado hospitales, he pasado mucho tiempo en los congresos médicos, he pasado mucho tiempo con colectivos de pacientes y os aseguro que el trabajo que se hace desde esta asociación no es habitual y que la filosofía que transmite y que impulsa eh, tiene un valor enorme porque simplemente la realidad de este congreso, antes algunos, Enrique y algunos de los otros especialistas que están muy acostumbrados a estar en foros clínicos, pues lo han dicho, ¿no? Que el nivel de este congreso es importante y yo creo que otras organizaciones de pacientes que he conocido y que tienen una labor, en fin, encomiable y que seguramente no esté pagada en muchas vidas, trabajan muy bien, organizan sus foros, sus actividades, talleres, etcétera, etcétera. Hay algunos congresos de pacientes muchas veces son más impulsados por las sociedades científicas de los médicos de ese ámbito, que por su experiencia consiguen reunirlos y aglutinarlos, y otras funcionan directamente, digamos, por actividades que impulsa la industria para tener, digamos, una buena relación con esos colectivos de pacientes. Pero una trayectoria tan honesta, tan independiente y, y tan ejemplar como la de y tan coherente y ejemplar como la de Mácula Retina, yo iba a decir he visto muy pocas, pero directamente no las he visto. No las he visto. Así que yo también quiero pedir un aplauso a toda la asociación, a todos los que habéis estado aquí estos días y que os reconozcáis a vosotros mismos todo el mérito que tenéis. Así que como sé que tampoco vamos demasiado bien de tiempo, pasamos a comentar la siguiente sesión. Quizás es uno de los temas un poco más de frontera, aunque es una gran realidad. Durante estos 2 días anteriores hemos visto muchos aspectos clínicos, asistenciales, de investigación básica, de investigación clínica, y creo que todo eso y lo asistencial se está viendo transformado por muchas herramientas nuevas que aparecen, que tienen que ver con la ingeniería de datos, con el Big Data, con la inteligencia artificial, con el Machine Learning, conceptos que para algunos pueden ser un poco más familiares, para otros pueden ser completamente extraterrestres. Y tenemos a dos ponentes de una alta calidad científica y técnica que creo que nos van a poder ayudar a entender en qué consisten algunas de esas herramientas y qué potencial tienen para la aplicación en el ámbito sanitario y clínico en general y en el de las patologías de la visión en particular. Ellos dos son Carlos Parra, que en el programa está definido como responsable de inteligencia artificial, como responsable de aplicación de inteligencia artificial en ciencias biomédicas en el Hospital Virgen del Rocío.
en realidad creo que el cargo concreto es jefe de sección de innovación tecnológica, es así, del hospital. Él es licenciado en Ciencias Económicas y, en fin, tiene un currículum muy extenso que no nos podemos parar a detallar, pero bueno, su labor en muchas asociaciones profesionales de este ámbito, tanto nacionales como la Asociación Española de Informática de la Salud y otras de ámbito europeo, en las que también forma parte, es destacable y bueno, y la verdad que también su centro de trabajo, el hospital, creo que el Virgen del Rocío ha estado siempre caracterizado por poder impulsar y ser pionero en muchas de estas herramientas, de estas tecnologías. El otro ponente que nos acompaña es José Andonegui, del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Navarra y también profesor asociado de oftalmología en la Universidad Pública de Navarra, que también es una comunidad que ha incorporado a nivel autonómico y estratégico muchas de estas innovaciones relacionadas con el análisis de datos y la relación que tiene eso con la administración sanitaria, que yo también he podido conocer de cerca por otros temas y creo que los dos nos van a poder aproximar muy bien a qué supone eso y cuánto podemos de verdad tener ya cerca y cuánto puede traer el futuro, porque esto, como tantas otras tecnologías, pues también hay veces que se crean unas expectativas muy grandes y se infla un poco, se crea un poco como una burbuja y de repente leemos todos los días en los medios noticias sobre inteligencia artificial aplicada a 70 millones de cosas, cuando probablemente muchas de esas cosas no estén realmente basadas en inteligencia artificial. Entonces, bueno, para diferenciar un poco entre la burbuja y la realidad y ayudarnos a entender todo eso, voy a dar primero paso a Carlos. Tienes tu tiempo. Más o menos tenemos 1 hora y pico entre los dos, ¿vale? Así que intentamos ajustarnos un poco. Muchas gracias. Bien. ¿Me podéis poner la presentación, por favor? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de hacer un poco de divulgación de lo que es la inteligencia artificial en un foro de pacientes que es muy, muy interesante, gracias a mi amigo Ernesto Pereira, que fue el que me lió. Entonces, bueno, al final para mí es un honor y un placer. Bueno, no soy, como bien ha dicho, yo el cargo ahí, yo soy jefe de sección de innovación tecnológica. Llevo más de 30 años en el Servicio Andaluz de Salud, en Virgen del Rocío, en informática. Soy de los 3 o 4 que nos han jubilado más viejos en informática en el SAS. Nos conocemos bien. Los últimos 20 prácticamente dedicados a la investigación e innovación, ¿no? Y bueno, y además dirijo un grupo asociado al Instituto de Biomedicina de Sevilla en informática de la salud computacional. Bueno, una declaración de responsabilidad de que, bueno, no tengo ningún interés comercial ni ningún, que es importante decirlo, por lo menos que se sepa. Y bueno, y esto no es una ponencia de un trabajo científico muy exhaustivo, pero bueno, sí creo que es de interés. Y una de las cosas que sí me ha sorprendido es que, ya os digo que no estoy especializado en oftalmología, pero sí en estas revisiones que estoy haciendo para preparar la presentación, se hace mucho de inteligencia artificial en oftalmología. Es quizás de los ámbitos en donde precisamente quizá el deep learning, que lo voy a intentar introducir un poco, hacerlo entendible. Eso es porque he empezado a hablar. Bueno, no quiero enrollarme, tengo un currículum importante. Lo que quiero simplemente destacar es que tengo una gran relación internacional. Soy representante de España en la Federación Europea de Informática Médica, miembro del BOA. Soy el representante de España a nivel mundial en informática médica, soy presidente de un grupo de trabajo a nivel mundial, soy miembro de ISO, TC 215 de Informática de la Salud, patrono de Fidetia, Fundación de Investigación de la Escuela de Informática, y representante de la Sociedad Española de Informática de la Salud, que a través del... Documentándome para la presentación, vi en la página de vuestra asociación que una referencia a mi sociedad, que era un póster que ha sido premiado de un trabajo de inteligencia artificial en el último Congreso Nacional de Informática de la Salud. Y digo, qué bien. Entonces empecé a pedir información a mis contactos en Navarra, a mi igual en Navarra de la Junta Directiva de las 6, y al final me dirigió al verdadero experto, que es José, que entonces yo, por supuesto, no voy a entrar a explicar eso, simplemente que para mí era un honor que nuestra sociedad premió un póster, el mejor póster del Congreso Nacional de Informática de la Salud, que es el póster de ellos. Entonces, supongo que él va a contarlo mejor y precisamente de los temas que aquí nos interesan ahora. Bueno, esto es un esquema que voy a intentar, a lo mejor lo voy a acelerar.
Sí, pues intenta pararme a lo mejor en cosas más interesantes. Aquí se ha hecho una pregunta antes a Ernesto, que yo creo que voy a dar alguna pincelada, porque las cosas son mucho más complejas de poder, por qué no se hacen respecto a eso de la disponibilidad de los datos para la investigación. De hecho, yo he sido el primer coordinador de un proyecto Horizonte 2020, que es el anterior programa marco de la Unión Europea, del Servicio Andaluz de Salud, un proyecto que se llamó Fair for Health, que terminó hace 2 años, y que trataba de aplicar unos principios de uso de datos para la investigación, que significa hacer los datos encontrables, accesibles, interpretables y reusables en ciencia, y que en salud es absolutamente un reto respecto a cómo se puede hacer eso en el marco ético y legal en el que estamos, que es Europa, que es el más garantista respecto a los ciudadanos del mundo entero. Y quizás es una de las ventajas desde el punto de vista eso, de garantía para la sociedad, pero de desventajas competitivas respecto al mundo, a China, a Estados Unidos, respecto al avance de la inteligencia artificial, en tanto que son menos cuidadosos en el uso de los datos. Este es un gráfico. He basado mucha de la presentación en un informe en el que tuve también el honor de participar para el Congreso de los Diputados de España, de un conjunto de expertos nacionales e internacionales, de un informe sobre inteligencia artificial en salud. Se ha creado una oficina que, a espejo de iniciativas previas que ya existían en Estados Unidos, en Reino Unido, de comunidades científicas que informan a los parlamentarios de los países correspondientes. En el caso de esto se creó la oficina C, tiene ya 1 año de vida, y el primer informe que se hizo fue sobre inteligencia artificial en salud. Por ejemplo, uno de los autores es el mayor referente en divulgación de inteligencia artificial en salud del mundo. Se llama Eric Topol, que está en California, y buscáis en PubMed Eric Topol, y de Nature para arriba, ¿no? Es lo que publica. Y es verdad que ya su rol es más de gurú, de visionario en general, y de hecho habla de la multimodalidad, quizás las cosas de la IA, que quizás las cosas que en vuestro caso también es interesante. Y el informe está muy bien, se encuentra fácil en Internet, Oficina C, Inteligencia Artificial en Salud, y es un compendio. Después ahí esa oficina hizo un trabajo con un montón de autores, y hizo un trabajo así que creo que se entiende bien, y creo que cubre todas las capas. Es del año pasado. Esto es verdad que de un año a otro hay ciertas actualizaciones ya incluso de la normativa que está en marcha a nivel europeo, pero bueno, yo creo que yo saco de aquí unas cuantas transparencias, y de todas maneras el informe lo tenéis ahí disponible, ¿vale? Y aquí en este gráfico, que es como un infográfico, como le llaman, donde incluye todo lo que significa la inteligencia artificial en salud y en sanidad, ¿no? Y todos los retos que tiene por medio, que es la calidad y la cantidad de los datos, la confianza y la seguridad. Es que eso es fundamental, es que no nos podemos volver locos con ciertas tecnologías, ¿no? Al final aquí hablamos de seguridad del paciente, y esto es tecnología sanitaria, igual que cualquier otra. La discriminación, los riesgos del sesgo en los datos, que son grandes, y por tanto una necesidad de que aplique un marco regulatorio. Al final hago una referencia a un producto que está presentado en mayo a la FDA para ser en regulación, en una forma de regulación específica que la FDA ha definido para el Machine Learning, que no es fácil, ¿eh? Ahora cuento algún detalle de por qué no es fácil el tema regulatorio en tema de esto de sistemas que aprenden. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Un conjunto de una ciencia, una disciplina científica que usa un conjunto de tecnologías informáticas y analíticas, ¿vale? A partir de una información de partida, y que intenta dar respuestas y dar unos resultados complejos. Existe desde los años 50. Los catedráticos en España que están en inteligencia artificial en salud, que no son muchos, pero están, se ríen bastante de cómo ahora se habla de esto, cuando muchas veces hasta los algoritmos son los mismos que hace 50 años. Lo que sí ha cambiado mucho es la capacidad de computación de los ordenadores y la cantidad de datos disponibles. Y eso disponible ahora lo pongo entre comillas. Entonces, bueno, se pueden hacer tareas complejas, y muchas importantes, como ahí destaco, esto lo dice exactamente el informe del Congreso, aquellas relacionadas con la percepción visual, es decir, que se hace referencia exacta a lo que es el tema de la inteligencia artificial aplicado a los problemas de la salud en la visión. Ámbitos de aplicación. Son varios. Por una parte, empiezo a hablar en prevención, autocuidado y bienestar. Es capaz de examinar un alto número, yo le llamo objetos de información de pacientes a un coste muy bajo. Objetos de información pueden ser
tags, resonancia, observaciones clínicas, resultados de analítica. Es un conjunto de observación y los procesa de manera masiva y a un coste bajo, y entonces pueden tener capacidad de hacer predicciones de riesgo en una función cardíaca, en lesiones oculares y mejorando el pronóstico, y eso ya vais a ver que hay algunas publicaciones que lo demuestran. Esto es un estudio, todo está basado en publicaciones relativamente recientes, no pasan más de 3-4 años para atrás, ¿vale? Todo lo que se dice aquí. En Estados Unidos se ha estimado que 1 de cada 20 adultos sufrió errores diagnósticos y que son evitables aplicando IA. Habría que ver la metodología de esos estudios publicados, pero bueno, es verdad. Bueno, se ha aplicado en cáncer, en salud mental se ha predecido la posibilidad de aparición de psicosis analizando el lenguaje, etcétera, ¿no? En apoyo terapéutico, bueno, se está aplicando en inteligencia artificial ya en medicina de precisión, es decir, bueno, todavía una fase incipiente, pero bueno, lo que sirve es para también ajustar esos tratamientos a las personas en base a toda la información disponible de la misma, que no es solo la clínica, sino también la genotípica y más allá. La capacidad de incorporar a los robots, la inteligencia artificial en los robots, pues le da un salto cualitativo en lo que puede conseguir hacer un robot, porque cada vez se acerca más a la capacidad humana de tratar un montón de información a la vez e interactuar físicamente, que es lo que hace un robot con respecto a una inteligencia artificial que solo es software, ¿no? Y se usa en un ordenador, ¿no? En el tema de los medicamentos se está aplicando masivamente, tanto para el descubrimiento, sobre todo ahí el tema de la comprensión de la estructura de las proteínas está siendo muy, muy importante lo que se está haciendo, y la posibilidad de usar la inteligencia artificial revisando bibliografía, porque se está detectando que lo que se le llama reusabilidad de los medicamentos, es decir, se está detectando que, teniendo en cuenta esos Big Data, grandes análisis de información de la bibliografía, que ciertos tratamientos, ciertos medicamentos también están afectando a ciertas enfermedades para bien, se supone, ¿no? O para mal, pero en este caso es para intentar hacer lo que es el estudio del reposicionamiento de medicamentos. Tecnología del procesamiento del lenguaje natural, que para mí es quizás de las cosas más naturales, más familiares, y aquí en este ámbito está ahora mismo la tecnología más disruptiva que todo el mundo ya conoce, o casi todos los que estáis aquí usan, yo la uso, que es ChatGPT y las tecnologías de los modelos de lenguaje. Yo considero que es una tecnología absolutamente revolucionaria, y hace 10 días estaba en el Congreso Americano de Informática Médica, en Nueva Orleans, que es quizás el más grande del mundo, y la sociedad científica de informática médica más importante del mundo, y ya no hay ni un tópico de investigación en informática médica que no tenga algo que ver con los modelos de lenguaje, porque está afectando a todo. Y se está asumiendo que los profesionales lo van a usar o lo están usando ya. Y no pasa nada, simplemente la responsabilidad de las decisiones siguen siendo de los médicos, no ha cambiado eso nada. Lo que sí es cierto que esto funciona, también hay que tener cuidado de que puede funcionar mal, y ahora hablamos después del tema de seguridad y demás, pero esto me parece que es un camino que no tiene marcha atrás, es decir, y se va a adoptar bastante más pronto de lo que se creía. Y a veces nuestras organizaciones van tarde y van regular, es decir, nos cuesta organizarnos, nos cuesta asumir ciertas cosas, eso es como los médicos usaban up-to-date en la planta, y el Servicio Andaluz de Salud o los sistemas sanitarios, no hablo del que conozco, que era andaluz, no lo asumían, cuando es una cosa que es natural que los médicos utilicen herramientas de soporte de decisión basadas en la evidencia en un momento dado de manera informática, y de alguna manera es que lo que tiene que hacer la organización es adoptarlo de una manera natural, lógica, coherente, responsable y nada más. Y también, bueno, se aplica inteligencia artificial, por ejemplo, mi hospital tiene bastante relevancia en urgencias para priorizar el uso de recursos en momentos de picos de demanda de asistencia, y también suele ser habitual encontrar bastante trabajo hecho respecto a cómo gestionar las listas de espera, que desgraciadamente quizás, como los profesionales de la oftalmología, sois grandes sufridores de mientras más producís, más demanda tenéis, y bueno, no hace falta yo que os cuente nada más de esto. Importante, es que hay que empezar a tener cuidado también. Respecto al uso de la inteligencia artificial, es como toda tecnología sanitaria, y hay que evaluarla y hay que tener en cuenta hasta dónde todo esto que digo, que sí que es muy ambicioso,
hay que tenerlo bien evaluado y analizado. Este es un ejemplo que es verdad que es en tiempos de pandemia, eran tiempos de locura, de investigación, de que todo el mundo intentaba hacer cosas, pero se demostró que la mayoría de todos los trabajos de aplicación de inteligencia artificial, analizando imágenes de placas de tórax, pues después no tenían repercusión reales y de posibilidad de adopción en la clínica en un momento dado por fallos metodológicos, sesgos en los datos, etcétera. Esto sí quiero poner el foco un poco aquí, porque como asociación de pacientes os podéis también hacer vuestro nivel de lobby. A ver si me lo explico. Está relacionado con la pregunta que se le hizo a Ernesto. Mucha de la investigación que se hace en inteligencia artificial lo hacen los expertos en informática, científicos de datos, pero no pueden acceder a los datos. Tienen que buscar las pocas bases de datos públicas que hay de imágenes o de datos de... Por ejemplo, hay una muy conocida de Boston, de datos de UCI, que se llama Mimic, que es una maravilla. Nadie ha recibido una demanda por robo de datos con Mimic porque están anonimizados, están bien controlados, están en el marco legal de Estados Unidos, que es la HIPAA, es verdad que no es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero en España y en la mayor parte de Europa, con nuestro marco legal se usa de una manera defensiva y no se facilita ni se prioriza el uso de estos datos para la investigación. Digan lo que digan. Un Diraya es una gran base de datos gigantesca diseñada para atender al paciente siguiente. Ahí no se puede explotar la información, no está hecho para eso. Nada más que intentas hacer una query, tumbas Diraya entera y dejas parados todos los hospitales de Andalucía. No es mala, es que es igual que todas las historias clínicas del mundo, no son herramientas para investigar. Los datos tienen que ser trasladados a otro sitio, ya sea una vez al día, una vez cada semana, una vez cada, o en tiempo real, pero tienen que ser trasladados a otras herramientas específicas para generar cohortes, investigar con ellas, integrar la información de otra naturaleza, genotípica, etc. Un registro es una recogida de datos prospectiva específica ad hoc para una investigación, con consentimiento del paciente, etcétera. Claro, eso es una maravilla, porque está hecha a medida, con unas variables definidas, donde se hace la recogida específica para eso. Y está bien, eso se sigue haciendo y se hacen grandes. El uso masivo de los datos de manera retrospectiva de las historias clínicas es otra historia, mucho más compleja. Hay que desde hablar de tecnología de lenguaje natural, la normalización de la información, análisis de la calidad de los datos, que las historias clínicas, todos sabemos cómo se recogen los datos, se recogen bajo la presión asistencial, por lo mejor que se puede. Las herramientas de Diraya y otras de España, pues están como están, y recoge donde puede para que después el médico normalmente recoge información para sí mismo y no para compartirla, ¿sí? Porque lo que quiere ver es lo que quería ver cuando venga el paciente dentro de 6 meses, encontrar lo que él quiere encontrar. Bueno, muchos temas y hoy por hoy hay una gran financiación en España para transformación digital en el Sistema Nacional de Salud, pero infraestructuras para investigación, casi nada. Es verdad que son todas cosas importantes, no digo que no, soporta la decisión en atención primaria, mejora de las historias clínicas, pero una infraestructura de datos de investigación no es lo mismo que una infraestructura de datos para la gestión sanitaria, ni para la gestión de listas de espera, ni para los cuadros de mando de los gerentes de los hospitales. Para la investigación hace falta herramientas específicas de investigación, existen, y hay algunas referencias en el mundo. ¿Vale? Bueno, yo lo digo así, que yo desde mi nicho de Virgen de Rocío, que me conocen, que siempre estoy requiriendo que esto se tiene que priorizar y es necesario. Nos va a venir la solución, parece que por arriba. Está a punto, está ya en una fase final para cercana a su aprobación, la ley del Espacio Europeo de Datos de Salud. Esa ley, el borrador está disponible, ya ha viajado varias veces entre el Council, el Parlamento, la Comisión Europea y ya está en una fase final. De hecho, el Gobierno de España, que tiene ahora mismo la presidencia, aspira a que sea aprobada durante el tiempo de la presidencia española de la Comisión Europea. Esta ley obliga a los Estados miembros a una serie de cosas y además la Comisión Europea tiene que invertir muchísimo en infraestructuras para compartir datos a nivel europeo. Tanto datos para la investigación, que parece más fácil en este caso, que datos para la asistencia sanitaria transfronteriza, que ahí es más complicado incluso por los retos éticos y legales que supone. Estoy intentando correr. Bueno, importante. El problema es ese, que no hay datos para investigar. Andalucía tiene ahora mismo una orden
conjunta, yo creo que la única orden conjunta que existe del Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud para el uso de los datos en investigación e innovación de origen del sistema sanitario. Está muy bien armada legalmente, yo creo que está bien. El problema está en que implica unos procedimientos para pedir los datos para la investigación, que solo una parte es la petición al Comité de Ética de Investigación. Eso es solo una parte, eso se requiere. Otra parte fundamental es haber hecho una evaluación del impacto en la protección de datos en el uso de esos datos que va a suponer. El problema está siendo que el SAS no estaba capacitado para ahora asumir todas las peticiones de los proyectos de investigación de toda Andalucía. Entonces, la cola, ahí tenemos otra lista de espera que sufrimos los que investigamos con datos en Andalucía, que pasan meses hasta que se autorizan y pasan más meses hasta que te dan los datos y a veces te los dan de aquella manera. Y es cuando algunos sufrimos más porque somos incluso de informáticos que sabemos extraerlos nosotros. Y de hecho, a veces las queries las tenemos hechas, pero no nos dejan ejecutarlas, simplemente porque no necesitamos esas autorizaciones. Y por eso insisto en la necesidad de esas infraestructuras de datos. Y después están toda la comunidad científica de Andalucía que está haciendo investigación con datos y no está cumpliendo esta normativa, así de claro. Por eso esto no ha estallado, porque es que la gente se lo pasa, hablan con sus informáticos de su hospital, extraen sus datos. Los datos que recogéis en la asistencia sanitaria, salvo que tenga consentimiento de los pacientes, no se pueden usar para la investigación sin pasar por este procedimiento, aunque sean de pacientes vuestros. Eso es así. Yo ya, a partir de ahí, cada uno... En la autopista se puede ir a 120, si tú ya... ¿Vale? Factores clave. Esto sí también es importante. La necesidad de la explicabilidad. La adopción de la inteligencia artificial, hubo un ejemplo famoso que era, habréis oído hablar algunos de IBM Watson hace unos años, que era una herramienta de inteligencia artificial de IBM que era una maravilla, pero que yo creo que IBM se pasó de frenada y lo aplicaba al tratamiento de cáncer y algunos Anderson y algunos hospitales relevantes, famosos americanos lo estaban aplicando. ¿Qué le pasaba a Watson? Que aparte de que la tecnología de hace 10 años no es la misma que la de ahora, pero ahí el problema era que los oncólogos, en este caso, no aplicaban los tratamientos que le recomendaba Watson si no coincidían con lo que él pensaba. Es decir, era la desconfianza en una caja negra que te ofrecían una recomendación. Y ese reto sigue estando en la inteligencia artificial. Incluso la Agencia de Evaluación de Tecnología dice, yo hago una evaluación de tecnología que yo entienda cómo funciona por dentro eso. Si eso no lo entiendo yo no me puedo fiar de las recomendaciones que me está haciendo. Ese gran reto va a seguir. Se está investigando mucho en hacer algo explicable, lo que los algoritmos de Deep Learning, pero es que si es que precisamente... Una de las claves del Deep Learning es que el humano no es capaz de procesar los millones de conexiones que hace entre nodos de información, las capas de un Deep Learning. ¿Cómo va a hacerlo explicable? El tema de intentar entender cómo el algoritmo consigue hacer una recomendación es un reto, pero es verdad que si se aproximan ciertas herramientas para que los profesionales que tienen que asumir esas recomendaciones o decisiones que te recomienda la inteligencia artificial te puedas fiar de ella, pues va a facilitar que sea adoptado, que sea asumido, porque al final el que te asume el tema de la responsabilidad, de que hablo después, es el médico, el que tiene el problema con si hay una reclamación en el Servicio de Salud o del paciente con sus abogados ante una mala decisión o un supuesto de error médico. Antes de hablar de la responsabilidad, bueno, sí, hablo directamente de la responsabilidad. La responsabilidad civil es un tema fundamental. Que aquí estamos hablando, bueno, de inteligencia artificial, que ahora yo empiezo a diagnosticar con esto y empiezo a fallar. Pues esto es como todas las tecnologías sanitarias, insisto. Aquí, porque en un momento dado de un fallo, ¿quién es el responsable? El médico, la empresa que desarrolla el algoritmo, el que aportó los datos. De hecho, la Comisión Europea va a sacar un conjunto de recomendaciones para que la legislación civil de los Estados miembros se modifiquen para dar cierta cobertura ya a esto clara de que los jueces no se sientan también desubicados. Es decir, que es un asunto que no es nada trivial para una adopción normalizada de este tipo de tecnología. Y el tema de evitar riesgos de discriminación y desigualdades. Quizá en España esto no lo tenemos tan presente, pero en otros países, Estados Unidos, están como locos con este tema del riesgo, de los temas sociosanitarios, en los propios algoritmos, las etnias diferenciadas de afroamericanos, etcétera, de que la inteligencia artificial no la esté tratando de manera igualitaria
con los sistemas. Dos introducciones rápidas a los conceptos. La inteligencia artificial son muchas cosas, ¿sí? Desde la representación lógica del conocimiento, como puede ser las ontologías, etcétera, que además es un tema que a mí especialmente el que más me suele gustar, pero después los que han triunfado, y además quizás lo que más os puede interesar ahora para lo que ayuda a la predicción, etcétera, son una tecnología y la otra es una derivada, que es el aprendizaje automático, el machine learning, que habréis oído hablar ya todos, y es un sistema que aprende a partir de los datos, ¿vale? Y se aplican modelos matemáticos donde a partir de ciertos datos los sistemas aprenden y encuentran patrones, etcétera. Esto es muy hace unos años estuvo un experto, además, que es un médico de sevillano, que se llama Santiago Romero Trufau, que lo mismo es de mi edad más o menos, y algunos puede sonar haber estudiado medicina aquí en Sevilla, pero es el líder de inteligencia artificial en la Clínica Mayo, ahí en Estados Unidos. Lo trajimos a Libia, además yo coincidido con él hace 2 semanas. Ellos estaban haciendo ya un algoritmo de este tipo que aplicaban a la detección temprana de pacientes susceptibles de ser ingresados en la UCI. Y veían que alertaba de que un paciente estaba descompensándose y de manera temprana detectaba que pacientes, pues eso, que podían hacer una reacción rápida para evitar que el paciente tuviera que ir a la UCI. El problema del aprendizaje automático es que lo tenían que seguir aprendiendo continuamente de datos de entrada, de laboratorio, etc. Y el algoritmo sigue aprendiendo. ¿Qué pasa con eso? Ahí está el riesgo de que el algoritmo puede empezar a funcionar peor. No tiene que ir siempre a mejor porque aprenda con más datos, porque los datos pueden traer un sesgo, no sé, porque han entrado por urgencia un montón de pacientes con gripe, los sesgos de las analíticas están entrando analíticas con ciertos valores sesgados, y entonces el algoritmo, la predicción está equivocándose. Es decir, por eso, y esto está ya relacionado con lo regulatorio, lo que decidieron es, no, el modelo funciona, perfecto, ese es el que se usa. Y en laboratorio seguimos alimentando. Y una vez cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, reentrenan el modelo, lo prueban en el laboratorio y ven que la precisión no se ha estropeado o incluso ha podido mejorar, y entonces cambian el modelo. Eso es lo que ahora mismo a nivel regulatorio se puede asumir, y es que tú, para que la Agencia Europea del Medicamento, el Producto Sanitario, te acepte como comercializable un algoritmo de inteligencia artificial, es un algoritmo en un momento dado en el tiempo parado, lo ha entrenado, lo pruebo, demuestra que funciona bien, ¡hala!, ya te pongo el sello y ya lo puedes vender por ahí. Pero ese modelo no puede seguir entrenándose en tiempo real en asistencia sanitaria, porque es que se puede estropear, es que puede ir a peor en sus recomendaciones. Y el aprendizaje profundo, y no entro mucho más detalle, es que es lo mismo pero a lo bestia. Lo que hace es aplicar redes neuronales, empieza a conectar millones de lo que son neuronas, como se le llama aquí, múltiples capas de procesamiento, abstracción, se le llama redes profundas, y detecta por sí misma características de los datos que ni tú se te hubiera ocurrido al humano, ¿no? Así de alguna manera. Se está viendo que está viendo en imagen médica lo que los humanos no ven y ya está detectando cáncer, y al final tiene razón el algoritmo de Deep Learning, ¿no? Y esto está teniendo mucha repercusión en el análisis de la imagen médica, en el caso vuestro principal aplica, y también el procesamiento del lenguaje humano, tal como os comentaba de ChatGPT y estas cosas. Esta persona, Eric Topol, que ha sido uno de los autores que ha hecho este informe del Congreso de España, bueno, tiene este paper de hace un año más o menos, o es de este año, o sea, no, es hace poco, tiene 2 meses. Lo que hago esta referencia es muy interesante porque hace unos papers como muy son más de eso, de como integra un montón de información y lo que hace una explicación de ya por dónde van los tiros de las tecnologías, ¿no? Y está muy bien. Entonces, que la integración, al final, resumiendo, es que la integración de toda la información aplicando inteligencia artificial va a dar un salto todavía más allá de lo que se puede hacer con ella, básicamente, ¿no? Se integra información de sensores, de genoma, de microbioma, metaboloma, el exposoma, que es la información que viene de fuera, que es más determinante de la salud que la genómica, que todos sabemos. Incluso los determinantes sociales, todo se puede, ya hay ciertas capacidades de recoger toda esa información e integrarla para ver qué está pasando y cómo puede evolucionar la salud de las personas de manera específica. La exposómica, como me decían, es
la epidemiología de precisión. Es decir, ya no la epidemiología no es de las poblaciones, es de las personas, cada una la suya específica, eso es la exposómica, ¿no? Y bueno, ya hago un repaso muy rápido, 2 o 3 publicaciones, lo que demuestra es que esto se está haciendo muchísimo en oftalmología, en degeneración macular se está haciendo muchísimo y que funciona, que los resultados suelen ser buenos, ¿vale? Esto es una revisión que es del año pasado, sistemática de la aplicación de Deep Learning en oftalmología en general y habla específicamente de la degeneración macular avanzada de la edad, relacionada con la edad, ¿vale? Y aquí se habla de eso, se utiliza sobre todo la mejora de diagnóstico de enfermedades y toma de decisiones en enfermedades oftálmicas. La mayoría todavía se encuentra en fase experimental, solo algunos han logrado aplicación clínica y los problemas, la seguridad, la privacidad, la confianza, están relacionados con los factores que os he explicado antes y que la adopción parece que va en buen camino porque es que se está demostrando en el laboratorio que esto funciona. Yo creo que José nos lo va a explicar después mejor, ¿no? Yo he encontrado revisiones de dos tecnologías donde se aplica la inteligencia artificial, diríamos, 2 tipos de información, lo que es el cribado de la fotografía de la retina en color. Como no soy experto en esto, no voy a entrar mucho en el tema, y también después hablo de fluidos, de una revisión sistemática de la aplicación de ciertos fluidos, que también funciona, ¿vale? Se integran ya en algunos casos en estas publicaciones lo que es información genotípica para hacer el análisis de inteligencia artificial. Y después, además, la tomografía de coherencia óptica. Este es el que os decía que también es una... No, este no es, perdón. Este es un paper específico, muy interesante, específico de uso de Deep Learning, en este caso una tecnología de Deep Learning convolucional, que es quizás de las más avanzadas, aplicada a la detección de la degeneración macular usando imágenes del fondo de ojo en color. Y que funciona. Este es el de marcadores de biofluido, que también es una revisión sistemática reciente y que, como dice la herramienta ya, fueron capaces de diferenciar con precisión controles y pacientes con degeneración macular relacionada con la edad, con precisiones del 87% y predecir la capacidad de respuesta a una terapia concreta, que entiendo que la conocéis bien, en pacientes de este tipo. Es decir, que la revisión sistemática lo dice claro. Más papers, es decir, todo va en la misma línea. Otra revisión, también reciente, de enero de este año, cauto-optimismo, ayuda a los médicos a procesar el volumen cada vez mayor de datos multimodales, etcétera. Es decir, que la cosa va bien. Yo entiendo que os quedáis con la presentación, ahí tenéis las referencias, si no, de todas maneras la lista de referencias la puedo pasar por si os puede interesar, ¿no? Ya que me lo he trabajado. Y en ese paper viene este ejemplito de cómo funciona una red neuronal convolucional y cómo puede funcionar un modelo de inteligencia artificial supervisado. Lo de supervisado y no supervisado, vamos, tal como dice la misma palabra, es que en un caso los humanos hacen cierta validación en el proceso y en el no supervisado tira tú y que lo que salga, saldrá. Sí, más o menos con este tipo de tecnología, ¿no? Y ya para terminar, he estado revisando muchas cosas, incluso intentando buscar patentes, pero es verdad que las decías tú, es decir, no, me parece que he visto cosas en el mercado que tienen muchos años, Retinizer o algo así, algo de danés, que dice que usa inteligencia artificial, pero no me ha quedado claro que usa inteligencia artificial. Y no me ha quedado claro si tiene un certificado de producto sanitario de la Agencia Europea del Medicamento. Lo único que sí he encontrado, claro, he usado herramientas habituales, incluso los plugins de ChatGPT para buscar lo que hay en el mundo sobre esto. Y lo más interesante que he encontrado es que esto, en mayo de este año, esta empresa ha presentado a la FDA 510K, que eso sí se ha conocido lo que es. FDA 510K es el modelo de regulatorio que tiene la FDA para certificar software de Machine Learning. Y porque además tiene una metodología de control de lo que os decía antes, de las versiones de los modelos entrenados, de tener que guardar una traza de cada versión una vez que tú presentas el modelo entrenado. La FDA te lo autoriza, a partir de ahí tienes que tener un mecanismo de control de que esas versiones, por ejemplo, si hubiera un problema con un paciente, tiene que tener la trazabilidad de con qué versión del modelo hubo ese problema.
para encontrar dónde pudo haber el problema del sesgo de los datos que generaron ese problema en la mala recomendación que afectó al paciente. Es decir, al final estamos hablando de seguridad del paciente, lo que a una agencia regulatoria le preocupa, y ese es el modelo que se aplica para esto de inteligencia artificial como software basado en Machine Learning. Y esta empresa ha presentado esa tecnología que dice que en nada, en unos minutos tiene hecho la detección de la enfermedad de forma automática. Bueno, nada más. He intentado correr todo lo que podía y muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Hemos visto que hay ahí, aparte de cómo funcionan las tecnologías, que todavía quedan muchos retos regulatorios y que tienen que ver con la protección de datos y con el uso que se hace de estas herramientas. Ahora el turno es para el doctor Randonegui. Como os he dicho, él viene desde Navarra, ha pasado, bueno, se formó en la Universidad de Zaragoza, pasó también por el Hospital Puerta del Hierro en Madrid, por el Hospital Chagorrichu, ¿se dice así? Sí. Chagorrichu en Vitoria. Ha sido jefe de servicio de oftalmología en el Hospital de Navarra y del Complejo Hospitalario de Navarra también, y también ejerce como oftalmólogo en la Clínica San Miguel de Pamplona. Así que es tu tiempo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Macular Retina y en especial a Jacinto Zulueta y a José Antonio Otero su invitación, también a Enrique Rodríguez de la Rúa. Decir que para mí es un placer estar en este fantástico entorno a las puertas de la maestranza y compartiendo cartel con los excelentes ponentes que han ido pasando por aquí durante estos días. Reconozco también que estoy aprendiendo más en este pequeño congreso que en muchos de nuestros grandes congresos, ¿no? Las presentaciones creo que están siendo muy interesantes. Bueno, lo que yo voy a tratar de explicar es un caso concreto de aplicación de la inteligencia artificial para el seguimiento de la degeneración macular asociada a la edad. Es un proyecto que hemos ido desarrollando junto a un grupo de ingenieros del Departamento de Transformación Digital del Gobierno de Navarra y un proyecto en el cual estamos muy ilusionados. Bueno, realmente si uno lee la prensa, oye las noticias, el bombardeo de noticias respecto a la inteligencia artificial está siendo constante, ¿no? Más estos días con el culebrón respecto a Sam Altman, si siguen en OpenAI o pasa a Microsoft, etcétera, ¿no? Bueno, hay aquí una parte bastante rodeada de misterio, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿No? Hay también ciertos miedos, ¿no? Bueno, pues puede ser una tecnología que acabe un poco dominándonos, ¿no? Bueno, yo voy a intentar un poco explicar de forma concreta en nuestro caso, bueno, pues cómo estamos aplicando la inteligencia artificial para el seguimiento de la degeneración macular asociada a la edad. Bueno, por intentar centrar un poco el problema, la degeneración macular asociada a la edad es una degeneración de la parte central de la retina, de la mácula, que afecta a personas de edad avanzada. Como muchos de ustedes ya saben, hay dos tipos, ¿no? Una forma seca o atrófica, que es la más frecuente, que no tiene tratamiento en la actualidad, ¿no? Aunque hay un tratamiento aprobado en Estados Unidos que parece que frena su progresión y, bueno, que es una forma más leve, ¿no? La que nos interesa es la degeneración macular asociada a la edad de tipo húmedo o exudativo, ¿no? Esta es menos frecuente, es más invalidante desde el punto de vista visual y, bueno, este tipo de degeneración macular asociada a la edad sí que tiene tratamiento. Bueno, es un problema importante de salud visual, ¿no? Porque la degeneración macular asociada a la edad es la primera causa de pérdida visual grave en los pacientes mayores de 65 años. Es la tercera causa global de ceguera tras la catarata y el glaucoma, y las predicciones respecto a, bueno, el número de pacientes que habrá afectados por esta enfermedad en los próximos años pues parecen ser bastante alarmantes. Bueno, esta es una imagen de una retina normal. Esto es la mácula, la parte central, ¿no? La parte que utilizamos cuando miramos algo directamente, y estas son imágenes de pacientes con degeneración macular asociada a la edad. En este caso es una degeneración macular de tipo seco, que lo que vemos es que aquí la retina está atrofiada
y estos son imágenes de pacientes con degeneración macular asociada a la edad de tipo exudativo. En la degeneración macular asociada a la edad de tipo exudativo, lo que ocurre es que se forman vasos sanguíneos debajo de la retina y estos vasos acaban perdiendo líquido. Ese líquido se acumula en la retina y bueno, pues hace que el paciente vea peor y provoca una serie de alteraciones. Bueno, en esta imagen lo que vemos es que los vasos han sangrado y se ve la sangre dentro de la retina y esto sería un caso de degeneración macular asociada a la edad de tipo avanzado, ¿no? Si estos pacientes no se tratan, esos vasos sanguíneos acaban fibrosándose y formando una cicatriz en el centro de la retina que hace que se pierda la visión ya de forma irreversible. Bueno, estas son otras imágenes, alguna otra imagen, dibujos, ¿no? Esto sería una retina normal, esto es la coroides, ¿no? Esto es el epitelio pigmentario de la retina, que es la capa que separa la retina de la coroides, y esta es la retina. Estos serían las células fotorreceptoras, que son las células de la retina con las cuales nosotros vemos. Esto sería una degeneración atrófica, aquí los fotorreceptores se han atrofiado, y esto sería una imagen de una degeneración de tipo exudativo. Aquí vemos representados en este dibujo los vasos sanguíneos, los neovasos que se están formando y que están creciendo hacia el interior de la retina, sangrando, en este caso, mezclándose la sangre con los fotorreceptores. Bueno, este es otro dibujo esquemático con los vasos anómalos que crecen por debajo de la retina y bueno, se van extendiendo por debajo de las células fotorreceptoras de la retina. Bueno, esto es otra imagen, ¿no? También con otro esquema, ¿no? Bueno, lo importante aquí es que estos vasos pierden líquido y este líquido se acumula dentro de la retina. Ese líquido acumulado dentro de la retina va a provocar la pérdida visual. ¿Cómo vemos nosotros el líquido? Bueno, pues el líquido lo detectamos mediante esta prueba, que es una de nuestras pruebas diagnósticas estrella, que se llama tomografía óptica de coherencia. Esto es una imagen de tomografía óptica de coherencia. Aquí vemos la retina no vista de frente, como en las fotografías que les he enseñado anteriormente, sino cortada de forma transversal. Esto sería la retina, aquí estaría la coroides y esta capa más blanca es el epitelio pigmentario, la capa que separa la retina de la coroides. Una retina normal siempre tiene esta depresión en el centro, es la parte de visión central con la cual vemos las cosas con más precisión. Bueno, no sé si se lo representa, ¿no? Yo les pido que hagan un esfuerzo, ¿no? Yo reconozco, hace unos pocos días estuve en el dentista y me puso unas imágenes de mis muelas y me dijo, bueno, ¿lo entiendes? Y bueno, pues haré un esfuerzo, pero me está costando entender lo que me estás explicando, ¿no? Pero bueno, espero que un poco lo puedan entender, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Imágenes de la tomografía óptica de coherencia, esto es la retina vista, aquí estaría vista de frente y esto es como si la sacáramos y viéramos esta serie de cortes transversales que nos hace la tomografía óptica de coherencia. Bueno, como les decía, en una degeneración macular asociada a la edad de tipo exudativo, estos vasos que se forman por debajo de la retina acaban perdiendo líquido y este líquido pues se va acumulando en diferentes zonas de la retina. Distinguimos tres localizaciones, ¿no? Fundamentalmente. Cuando el líquido se acumula por debajo del epitelio pigmentario de la retina, decimos que hay un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina, como hay en este caso. Este es el epitelio pigmentario de la retina que está levantado porque el líquido que pierden esos vasos se ha acumulado, ¿no? En otros casos el líquido se acumula entre el epitelio pigmentario y la retina y decimos que hay líquido subretiniano y a veces el líquido se acumula en el interior, dentro de las propias capas de la retina y le denominamos líquido intrarretiniano. En donde se acumula el líquido es importante, ¿no? Porque, bueno, pues según la localización, pues puede ser más grave o menos grave o puede tener mayores o menores repercusiones para la visión o nos puede también un poco condicionar el tipo de tratamiento. Bueno, esto es como ve una persona que tiene una degeneración macular asociada a la edad afectada, ¿no? Bueno, aparece ese escotoma en el centro cuando ya digamos, la afectación está avanzada y, bueno, pues esto es, como muchos de ustedes saben, por desgracia, pues bastante limitante, ¿no? La buena noticia es que, bueno, pues tenemos tratamientos efectivos para la degeneración macular asociada a la edad. Son una serie de unos fármacos que inyectamos dentro de la cavidad vítrea. Tenemos varios disponibles actualmente y, bueno, pues la inyección con estos fármacos consigue hacer disminuir el líquido y, por tanto, pues mejorar la visión. Estas son dos imágenes, un caso bastante malo antes del tratamiento y como después del tratamiento pues ha desaparecido
esa elevación del epitelio pigmentario y todo ese acúmulo de líquido que había por debajo de la retina. Bueno, hay varias pautas para tratar esto. Una sola inyección, como muchos de ustedes saben, no es suficiente, hay que seguir tratando a los pacientes. En los primeros ensayos que se hizo para tratar esta enfermedad, los pacientes se veían cada mes, ¿vale? Se revisaban cada mes y se realizaba la inyección intravítrea cada mes. Esto se vio que funcionaba bien, pero bueno, suponía que el paciente tuviera que ir cada mes a la consulta y suponía además hacer un gasto en fármacos que son bastante caros de forma mensual. Por ir intentando un poco optimizar el tratamiento, pues se pasó en principio a otra pauta, que es la pauta a demanda. En la pauta a demanda lo que se hacía era ver al paciente cada mes, pero tratarlo solo en aquellos casos en los cuales había actividad, es decir, en aquellos casos en los cuales en la tomografía óptica de coherencia encontrábamos que había líquido intrarretiniano. Bueno, aquí ganábamos algo, que es que no gastábamos tanto en tratamientos intravítreos, pero teníamos que seguir viendo a los pacientes cada mes. Digamos que la pauta quizá más extendida actualmente, o la que estamos utilizando un mayor número de las personas que nos dedicamos a tratar a estos pacientes, es lo que llamamos treat and extend. Traducido es tratar y alargar, ¿no? Lo que hacemos en estos casos es, bueno, pues tratar a los pacientes, ¿no? Y si vemos que generalmente hacemos 3 inyecciones de carga, y si vemos que no hay líquido, vamos alargando las revisiones, es decir, los pinchamos siempre, pero si la cosa va bien, vamos alargando el plazo de revisiones. Pues lo solemos hacer en plazos de 2 semanas. El paciente está bien, pues vale, en vez de revisarle en un mes, le reviso en 6 semanas. Está bien, pues en vez de revisarle en 6 semanas, le reviso en 8 semanas, pero le trato siempre, ¿no? Con esto conseguimos bueno, pues disminuir tanto el número de inyecciones como el número de visitas. Creo que disminuir el número de visitas es importante, ¿no? Porque significa quitar un engorro para el paciente, que es acudir al hospital a que le revisen, y por otro lado, pues para nosotros nos permite tener más huecos en las consultas para tratar a otros pacientes que lo puedan revisar. Y aquí lo importante es que, bueno, pues lo que nos marca un poco la pauta de tratamiento es si hay líquido o no en la tomografía óptica de coherencia. Bueno, nosotros en cada visita de cada paciente tenemos que revisar las imágenes de la tomografía óptica de coherencia. Les he puesto antes una imagen del corte central, pero nosotros hacemos aproximadamente 25 cortes, exactamente 25 cortes de la retina. Estas líneas verdes representan los lugares donde están hechos los cortes, y estas son las diferentes imágenes de tomografía óptica de coherencia. En cada visita tenemos que revisar todas estas imágenes a ver si hay líquido o no. En este caso no hay líquido. Este es otro caso, bueno, pues con diferentes cortes, ¿no? En muchos de ellos hay líquido. Nosotros tenemos 15 minutos para ver a cada paciente con degeneración macular asociada a la edad. En esos 15 minutos tenemos que ver la imagen de la tomografía óptica de coherencia, compararla con las anteriores y, bueno, pues si es necesario, no, generalmente siempre pinchamos, como les he dicho, y pinchar al paciente. Esto es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decidimos es aplicar un algoritmo de inteligencia artificial para la detección del líquido en las imágenes de tomografía óptica de coherencia. Esto es una imagen de cómo trabaja el algoritmo, ¿no? Estas son las imágenes de tomografía óptica de coherencia de un paciente, y en estas imágenes verdes vemos cómo el algoritmo ha detectado la presencia de líquido en la tomografía óptica de coherencia. El algoritmo, como ven, no solo detecta el líquido que hay, es decir, nos dice sí, este paciente tiene líquido, sino que nos dice también la localización, ¿no? Si es intrarretiniano, si es subretiniano o si es un desprendimiento del epitelio pigmentario. En este caso nos dice no, lo único que hay es líquido intrarretiniano. No solo nos dice que hay líquido intrarretiniano, sino que nos lo mide, nos da la cantidad exacta, en este caso 1478 nanolitros. Bueno, ¿cómo hemos conseguido que el algoritmo aprenda esto? Aquí viene quizá la parte menos glamurosa, ¿no? del proyecto, ¿no? Yo he de decir que durante unos cuantos meses pues dediqué bastante parte de mi tiempo libre, mis fines de semana, a pintar en imágenes de OCT que me pasaban los ingenieros dónde me parecía que había líquido y qué tipo de líquido era, ¿no? Si intrarretiniano, subretiniano, etcétera, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Aquí el algoritmo nos dice que hay desprendimiento del epitelio pigmentario y líquido subretiniano, y nos lo cuantifica, y bueno, que la cantidad de líquido intrarretiniano es muy pequeña, ¿no?
Este sería otro ejemplo, las cantidades son más pequeñas, pero bueno, pues nos dice que hay los 3 tipos de líquido, ¿no? Si no hay nada, el algoritmo nos dice que no hay nada, ¿no? Que no detecta líquido, pero bueno, esta imagen me parece curiosa, ¿no? A veces nos detecta cantidades tan pequeñas de líquido como este pequeño quiste, ¿no? Yo he de reconocer que igual este pequeño quiste en el día a día de la consulta se me puede escapar, ¿no? Al algoritmo no se le escapa. ¿Puede ser importante o no? Pues bueno, el líquido es lo único que medimos para detectar la actividad y yo creo que el valorar si hay líquido o no, pues es bastante importante. Bueno, no solo eso, ¿no? El algoritmo no solo nos mide el líquido, sino que nos permite representarlo gráficamente y nos permite compararlo con otros datos clínicos del paciente, como puede ser la agudeza visual o los tratamientos. Esto es una imagen de cómo el sistema nos proyecta la evolución del líquido a lo largo del tiempo y la compara con la agudeza visual del paciente. Este sería un caso bastante favorable. Es un paciente, pues bueno, que de repente aparece, tiene bastante líquido dentro de la retina, le pinchamos, este icono quiere decir que le hemos puesto una inyección intravítrea, vemos como en la siguiente revisión el líquido prácticamente ha desaparecido, la visión ha aumentado ligeramente, vemos como en las siguientes revisiones el líquido se mantiene a niveles muy bajos y la visión va aumentando. Vemos como en cada revisión vamos tratando al paciente. Este sería otro ejemplo que aquí, bueno, pues lo que vemos como de forma bastante gráfica es como en este caso el líquido intrarretiniano está relacionado de forma inversa con la visión del paciente. Vemos como cuando la cantidad de líquido intrarretiniano sube, la visión del paciente empeora. Como cuando el líquido intrarretiniano baja, la visión vuelve a mejorar y como otra vez aquí tenemos un pico de aumento de líquido y la visión pues vuelve a bajar. Creo que esto es bastante gráfico para ver la evolución del paciente y poder establecer las decisiones de tratamiento. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Aquí hemos tratado solo este ojo, ¿no? Y vemos como inicialmente hay bastante líquido, como el líquido en las siguientes revisiones pues va mejorando. En cada una de las revisiones estamos tratando al paciente, en este caso la visión pues bueno, no mejora mucho, pero se mantiene, ¿no? Este es un caso también bastante gráfico, bueno, pues que he querido traer para explicárselo. Es una paciente que, bueno, pues como ven, el líquido más o menos se mantiene dentro de unos parámetros estables, pero de repente a partir de esta revisión el líquido se dispara, ¿no? ¿Qué ocurrió en esta paciente? Bueno, pues si se fijan, aquí hay inyecciones en los 2 ojos y aquí en esta revisión, pues bueno, por motivos que no entiendo muy bien, la paciente dijo que no quería seguir tratándose. Yo le insistí y dije, mire, es que si no se trata esto va a empeorar y tal. No, es que el tratamiento, las inyecciones me resultan muy incómodas, tal. No se quiso tratar. Le cité al mes siguiente, el líquido había empeorado, la visión más o menos se mantenía. Yo le enseñé la gráfica a ella y a sus familiares, le insistí, pero bueno, siguió R que no se quería tratar. Bueno, decisiones personales. Pero bueno, creo que muestra un poco de forma bastante clara, ¿no? la evolución. Bueno, este es otro caso, ¿no? Estamos tratando uno de los ojos, este quizás sería un caso no tan favorable, la visión se mantiene, va empeorando ligeramente, el líquido va aumentando, a pesar de que, bueno, pues en todas las revisiones estamos tratando a este paciente, ¿no? No todos los casos son favorables, ¿no? Bueno, nosotros, además de las gráficas con la evolución del líquido y la evolución de la agudeza visual, podemos ver en cada visita pues de forma concreta la cantidad, o sea, el algoritmo nos dice si la calidad de la imagen es buena y nos dice la cantidad exacta de líquido que hay en cada una de las revisiones y nos indica también, bueno, pues si hemos tratado o no al paciente. Bueno, yo les estoy poniendo imágenes en las cuales, bueno, pues vemos cómo comparamos el líquido con otros parámetros, ¿no? Como el tratamiento o como la agudeza visual, ¿no? De dónde obtenemos, ¿no? El algoritmo mide el líquido directamente de las imágenes de OCT. Los otros parámetros los sacamos de nuestra historia clínica, ¿no? El doctor Pereira ha hecho una presentación, creo que magistral, ¿no? Sobre cómo hay que manejar los datos, ¿no? Para poder explotarlos, ¿no? Nosotros, he de decir que hemos hecho un esfuerzo en este sentido y dentro de lo que es nuestro sistema de historia informatizada, bueno, como él ha explicado un poco, ¿no? Esto pues podría ser un poco parecido a un Word o a un Excel, ¿no? Nosotros tenemos diferentes hojas, ¿no? Para
atender pues, a nuestros pacientes, pero bueno, creamos una que se llama Intravitreos Evolución, en la cual metemos los datos de los pacientes a los cuales estamos tratando con inyecciones intravítreas. Estos datos los aparecen recogidos, esto, pues, bueno, como le he comentado, se parece quizá más a una tabla Excel. Vemos aquí la agudeza visual de este paciente, vemos cómo describimos las alteraciones que hay en la OCT, líquido subretiniano, líquido intrarretiniano, DEP, etcétera, ¿no? Apuntamos también los tratamientos, ¿no? Y, bueno, pues la revisión. Vemos cómo las revisiones, en este caso, pues las vamos alargando en plazos de 2 meses, porque, bueno, pues posiblemente es un paciente que está respondiendo bien al tratamiento. Estos datos están codificados, ¿no? No es texto libre, sino que los metemos con códigos que, bueno, se pueden explotar. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El manejo de los datos y el poder compararlos con el volumen de líquido nos parece algo fundamental, ¿no? Bueno, y cómo, o sea, yo tengo que hacer algo especial para ver en cada consulta estas gráficas y tal, pues bueno, esto a mí también me parece sorprendente, ¿no? Es el trabajo de los ingenieros, ¿no? Al sistema le hemos llamado NAIA, por Navarra Inteligencia Artificial. NAIA es también un nombre de mujer en euskera, ¿no? Naya de Mae, ¿no? Entonces, bueno, realmente el algoritmo es tan preciso, ¿no?, que cuando de un paciente concreto detecta que hay una OCT realizada y que hay datos metidos ese día en la ficha de intravitreos, el algoritmo automáticamente genera las gráficas en muy poco tiempo, además en aproximadamente 5 minutos, ¿no? Es decir, yo estoy pasando la consulta y no tengo que hacer nada especial para que el algoritmo me proporcione estos datos. Esto, bueno, pues realmente a mí me parece sorprendente, ¿no? Pero es trabajo de los ingenieros, ¿no? Bueno, ya un poco por ir acabando, pues creo que este sistema de trabajo, lo que nos está proporcionando el algoritmo, nos está dando ya una serie de ventajas, bueno, pues que son bastante claras, ¿no? En primer lugar, el algoritmo nos permite detectar la presencia de líquido intrarretiniano de forma muy rápida y menos subjetiva, ¿no? Digo subjetiva, bueno, esto quizá les puede parecer algo extraño, ¿no? Pero es una cosa que está bastante contrastada, como entre diferentes médicos a veces hay diferentes opiniones a la hora de valorar, o sea, la variabilidad clínica, ¿no? Es decir, tú pones una OCT a diferentes médicos, yo a veces veo, me mandan mis compañeros y me dicen, no, este paciente tiene un desprendimiento del epitelio pigmentario. Digo, no, esto no es un desprendimiento del epitelio pigmentario, esto es líquido subretiniano. Bueno, esto, si lo hace el algoritmo al que le hemos enseñado, posiblemente sus opiniones sean menos subjetivas y menos variables, ¿no? Bueno, creo que también una ventaja muy importante es que el algoritmo nos permite cuantificar de forma precisa el volumen de líquido intrarretiniano. Esto antes no lo podíamos hacer. O sea, yo veía la OCT de un paciente y, bueno, pues hay líquido, hay menos que en la revisión anterior. Sí, bueno, menos, pero ¿cómo sabes que hay menos? Si son 25 cortes, ¿no? Lo has medido. Era un poco, bueno, de forma un poco subjetiva, ¿no? Realmente, como les he comentado, estamos actuando sobre el líquido. El líquido es el único parámetro que actualmente estamos modificando. Luego, pues posiblemente sea importante medir la cantidad de líquido, ¿no? O seguro que es muy importante medir la cantidad de líquido y cuantificarlo, ¿no? Bueno, creo que también es importante, ¿no? Ya hemos visto las gráficas, ¿no? Que el algoritmo nos permite representar de forma gráfica la evolución del líquido intrarretiniano a lo largo del tiempo y, por tanto, ver la respuesta al tratamiento. Ya hemos visto algún ejemplo, ¿no? Casos que van mejor, casos que van peor, cómo influye o no el tratamiento, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues creo que también es importante que, bueno, mediante este sistema podemos correlacionar el volumen de líquido intrarretiniano con otros parámetros clínicos del paciente, pues como la agudeza visual, el tratamiento, el intervalo que estamos aplicando entre revisiones, etcétera, ¿no? Tenemos todo esto medido y todo esto registrado con códigos y, bueno, pues es lo que estamos empezando a hacer, empezar a analizar, a ver qué relación hay entre estas variables para, bueno, pues poder establecer conclusiones. Pero, bueno, pues si me preguntan ya algo más concreto, ¿no? Dice, bueno, pues sí, todo esto está muy bien, vais a estudiar la relación, pero esto, ¿cómo nos afecta a nosotros como pacientes, ¿no? Bueno, pues creo, y esto ya es un poco elucubrar sobre el futuro, ¿no? Pero creo que no, bueno, que por aquí irán los tiros, ¿no? Pues pensamos que estos algoritmos de inteligencia artificial nos podrían predecir la respuesta al tratamiento
de forma individual en cada paciente, es decir, que podríamos darle las imágenes y el algoritmo nos diría, bueno, pues este paciente va a ir mal o no, aquí merece la pena insistir en el tratamiento o no, ¿no? Creo que también otra ventaja, y esto es un poco la búsqueda, ¿no? Es el grial, ¿no? Que buscamos los que estamos trabajando en problemas de degeneración macular, ¿no? Es optimizar el régimen de revisiones, es decir, conseguir la mayor agudeza visual, la mejor evolución del paciente con el mínimo número de tratamientos y de revisiones. Les he comentado que ahora utilizamos la pauta de treat and extend, es decir, vamos alargando o acortando en plazos de 2 semanas, pero eso no quiere decir que esa sea la mejor pauta. Es una pauta que funcionó bien en una cohorte de pacientes, en un grupo largo de pacientes y que la estamos utilizando, pero posiblemente cada paciente sea diferente, es decir, hay pacientes que igual con unas pocas inyecciones iniciales y luego revisiones en plazos muy largos vayan a ir muy bien y pacientes en los cuales tengamos que insistir más en el tratamiento, es decir, aplicarles café para todos, pues quizá no sea la mejor opción, ¿no? Y creemos que esto es algo a lo que nos puede ayudar el algoritmo. Y bueno, pero esto sí que sería quizá un poco más misterioso, ¿no? Creemos también que el algoritmo podría detectar marcadores de la enfermedad o de la actividad de la enfermedad hasta ahora desconocidos para nosotros, ¿no? Les he comentado que básicamente lo único que nos fijamos es en la presencia o no de líquido, en la mayor o la menor cantidad de líquido. Creemos que el algoritmo, pues igual, ¿no? Si le damos muchas imágenes y tal, nos puede decir cosas que nosotros no vemos, ¿no? Bueno, para intentar explicar esto, bueno, pues les voy a poner 2 ejemplos, ¿no? A los algoritmos de inteligencia artificial, si tú les das fotografías de la retina, te pueden decir si esa fotografía es de un hombre o de una mujer. Eso no lo puede hacer ningún oftalmólogo y no sabemos cómo lo hace el algoritmo. ¿Cómo lo hace? Bueno, al algoritmo se le han dado un número muy elevado de pacientes, de fotos de pacientes, y se le ha dicho esta foto es de un hombre y esta es de una mujer. El algoritmo lo puede discernir, nosotros no. No sabemos cómo, pero es algo evidente, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Hoy cualquier programa de inteligencia artificial le puede ganar jugando al ajedrez al campeón del mundo. No sé si recuerdan un poco las famosas competiciones entre el que entonces era campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, y una máquina diseñada por IBM. En la primera prueba ganó Kasparov, luego ya le ganó la máquina, tal. Hoy cualquier programa gana al mejor ajedrecista del mundo. Y un poco lo fascinante de esto es que, bueno, los que entienden de ajedrez, cuando ven jugar al algoritmo, el algoritmo siempre gana, pero dicen, bueno, ¿qué jugada más rara ha hecho ahora, no? Pues, ¿por qué se ha dejado aquí comer el alfil si tal, si esto? O sea, hace jugadas poco ortodoxas, pero gana. Entonces, los algoritmos tienen algo, ¿no? Y esto es un poco lo misterioso, que, bueno, es útil, gana, pero no sabemos cómo, ¿no? Y, bueno, en principio, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a intentar aprovechar unos minutos que quedan por si hay alguna pregunta o algún comentario. Ahí te acercan el micro, sí. Y vosotros podéis usar. Sí. Bueno, enhorabuena por las presentaciones. Nosotros los clínicos estamos deseando probar los algoritmos. Yo tengo 2 preguntas. Primero, ¿en cuánto tiempo podremos tener esto en la práctica clínica diaria? Y la segunda pregunta, en el día a día nosotros dependemos de la tecnología. Lo que pasa es que hay muchas casas comerciales que desarrollan su tecnología y desgraciadamente a veces no son compatibles unas con otras. Cada uno desarrolla, digamos, su universo, ¿no? Es como si fuera Microsoft, como si fuera Apple, y hace que en el día a día, en la práctica clínica diaria, no puedes conectar la información de un aparato y otro. Es muy difícil comparar informaciones.
hablamos de algoritmos, a veces tenemos la sensación, yo que soy profano totalmente, que el algoritmo está disponible en Google y artesanalmente tú puedes desarrollar ese algoritmo si le das información. ¿Surgirá una inteligencia artificial pública y otra privada? ¿O cómo se va a desarrollar esto en un futuro? Y perdonad por la pregunta. Son muchas cosas a la vez, si quiero comentar. Has dicho, hay cosas aquí que a lo mejor en vuestra mano está parte de la solución, porque desde informática lo llevamos viviendo desde hace décadas. La tecnología sanitaria específica que compráis, en este caso los oftalmólogos, a veces normalmente vienen los pliegos, las compras se hacen desde las jefaturas de servicios, no tienen en cuenta la necesidad de interoperabilidad de la información con la historia clínica. No todo el problema está en esa tecnología, también está la parte de la historia clínica, tampoco tiene, ya va mejorando la capacidad de compartir información. En esos pliegos, que ya digo que esto ya está bastante avanzado y mejorado, hay que incluir que esas empresas obligatoriamente tengan capacidades de intercambiar información con estándares que existen. No voy a contar el rollo de estándares, porque además yo me dedico bastante a eso. Existen. Esas empresas saben que existen, pero saben venderos que no venderoslos para que saben que tenéis la necesidad, que tenemos la necesidad, tenemos, y aparece la necesidad después cuando dice, bueno, ¿y ahora cómo intercambio información? Pues son 20.000 euros más. El conector de HL7 de Tata para que yo te intercambie, estoy hablando de un caso real de radioterapia. Es decir, eso debe de ir en el origen de las compras que se hacen, de que esto es una parte fundamental, tanto la tecnología que se compra como la capacidad de integrarla. Porque esto al final es una parte más que hay que desarrollar, no es simplemente está ahí y ya la ataco, ¿no? Normalmente estas empresas tienen una tendencia por su concepto del negocio, esto también es verdad que a lo largo del tiempo cambia, de que mi base de datos propietaria es absolutamente opaca para que nadie la entienda, porque así me aseguro yo la cautividad tecnológica de mi cliente. Hablando en plata. ¿Vale? Y después lo de mandar los datos a un algoritmo en Google, agárrate la cartera y los datos. Es decir, hay que tener cuidado con los datos porque los datos es el gran negocio del siglo en el que estamos. Hay el negocio de Google, todos sabemos que son los datos, las redes sociales manejan nuestros datos y es verdad que Europa intenta garantizar hacer un uso responsable de esos datos, sobre todo datos de salud que son los más preciados, ¿no? Es decir, es verdad que ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que prevé esta ley de espacio europeo de datos de salud? Prevé que se va a poder investigar con los datos de los europeos en unas conexiones federadas entre los Estados miembros en lo que se llaman unos entornos seguros de procesamiento. Es decir, los datos tú no te los vas a poder descargar para hacer algoritmos un investigador de la Escuela de Informática o de la Escuela de Ingenieros de Navarra. No, ahí se va a poder acceder a los datos bajo unos requisitos que garantiza que es un uso responsable, que hay un comité de ética, que tal, y los datos no van a salir de un entorno. Tú vas a meter ahí tus herramientas de análisis de datos, de Python, lo que sea, investigas, generas modelos y los modelos sí te los podrás descargar para después meterlos en una herramienta o patentarlos y meterlos y venderlos en el mercado o para regalarlos a los hospitales en donde tú trabajas, pero los datos nunca van a salir de ese entorno de procesamiento seguro porque ahí es donde está el gran riesgo para los datos, que hay que garantizar que los datos no se hacen un uso no apropiado. Bueno, si me permites un poco añadir algo, a ver, yo te diría un poco también desde mi desconocimiento de los detalles más profundos, ¿no? Tecnológicos. Yo creo que hoy en día crear un algoritmo que te detecte si en una OCT hay líquido, ¿no? Y dónde está, no es algo especialmente complejo, ¿no? Para, bueno, pues para cualquier ingeniero dedicado a la inteligencia artificial, que seguro que en el entorno, ¿no? del Servicio Andaluz de Salud, eso pues puede haber algunos. Lo que pasa es que esta manera de trabajar te exige algunas cosas que irían un poco también en la línea de lo que tú has comentado, ¿no? ¿Dónde están las imágenes, no? O sea, nosotros hemos hecho, el esfuerzo que hemos hecho para intentar un poco estandarizar todo esto ha sido bastante grande, ¿no? O sea, tienes el algoritmo, ¿no? Pero claro, las imágenes las teníamos guardadas en el disco duro del OCT. Ahora las estamos mandando a la nube, a un servidor externo, ¿no? Eso te exige trabajar hacer la petición con un volante electrónico, etcétera, ¿no? Te exige también, bueno, pues tener datos a los que poder compararlos, ¿no? O sea, realmente el crear un algoritmo hoy en día no es difícil, pero el implementarlo dentro de tu práctica clínica requiere un esfuerzo y una colaboración con diferentes estamentos. O sea, lo que yo os he comentado aquí en media hora, pues es un trabajo de
de unos cuantos años, ¿no? Pero que yo creo que merece la pena porque es la manera correcta de trabajar, ¿no? Es decir, los datos, tú lo has dicho, o sea, tener datos en texto libre vale para muy poco, tenerlos codificados vale para mucho, tener imágenes guardadas por ahí no sé dónde, no, las tienes que tener en un servidor externo, en formato DICOM, etcétera. Eso es lo que puedes explotar, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo podremos tener disponible esta forma de trabajar, según tú, en la práctica clínica diaria? Sí. ¿En cuánto tiempo? Porque esto lo estamos viendo que está aquí, pero no acaba de surgir una empresa o un grupo que diga, ya está aprobado por la FDA, ya está aprobado por la EMA y vamos adelante. Bueno, nosotros ya lo tenemos, o sea, te digo, es un poco un trabajo de años y para el cual he tenido la suerte un poco de que, bueno, pues el Gobierno de Navarra apuesta por la inteligencia artificial y bueno, pues tenemos a un grupo de ingenieros, son 4, ¿no?, dedicados a esto, ¿no? Yo, bueno, hicimos una primera aproximación con un sistema para ver si hay retinopatía o no en imágenes de pacientes diabéticos, eso ya lo tenemos implantado hace tiempo y luego, bueno, pues yo les sugerí esto, la posibilidad de utilizarlo en degeneración macular. El tiempo es que no lo sé, depende un poco de las facilidades que tengáis por parte de los gestores, de que los gestores entiendan que, bueno, pues que es una cosa por la cual hay que apostar, que dediquen recursos y luego, bueno, pues buena disposición pues por parte de los que manejan la historia informatizada, de los responsables de las imágenes digitales, etcétera, ¿no? Es que el tiempo no te lo puedo decir, pero yo creo que lo primero es que desde arriba vean la necesidad de esto, porque o sea, es un esfuerzo que te va a dar unos beneficios increíbles, ¿no? Por allí. Quería apuntar una cosa, perdón. Ernesto, mira, es una cosa importante. Tengo mis dudas porque hay un reglamento vigente europeo de productos sanitarios. En el antiguo, un desarrollo propio, interno, tú puedes hacer un uso asistencial en tu propia organización y está dentro de ese marco legal. No lo puedes comercializar. Si no lo puedes pasarle a una empresa para que comercialice, porque entonces sí tiene que pasar por la Agencia de Medicamentos y su evaluación como producto sanitario para poder ser comercializado. Pero ya tengo el reglamento vigente, que tiene un año en vigor más o menos. De hecho, hay consultores que dicen que sí, dicen que no, que incluso aunque sea de un desarrollo propio, tú tienes que pedir la autorización como producto sanitario para hacer un uso asistencial. En un marco de un proyecto de investigación donde a un paciente le pides un consentimiento y un comité de ética de investigación detrás, oye, usted, esto como un ensayo clínico, ¿usted consciente que usemos esta tecnología que nos va a hacer recomendaciones clínicas? Aunque es verdad que son recomendaciones, al final la decisión es vuestra, no es... pero ahí el tema de esa escalabilidad y adopción masiva de esa tecnología, aunque haya sido desarrollo propio, yo no sé si la habéis estudiado vosotros, pero yo no soy experto en lo regulatorio, pero hace falta asegurar que no se requiere esa certificación de productos sanitarios. ¿Había alguna pregunta más allí? Por el ala izquierda. Bueno, mi pregunta era un poco de cómo se iba a utilizar también un poco la inteligencia artificial, porque claro, en cuanto a la medición de un líquido será muy exacto, es una fórmula matemática, pero a la interpretación de ciertas enfermedades yo creo que puede dar errores, como en otros ámbitos, siempre estará bajo la supervisión del oftalmólogo, en nuestro caso. Y luego aparte entiendo que si el oftalmólogo piensa una cosa y la inteligencia artificial otra, ¿qué pasa ahí? ¿Quién tiene responsabilidad si se equivoca uno u otro? ¿Qué pasaría con este tema? ¿Lo han valorado? Pues, bueno, es un tema complicado de decidir, o sea, de contestar, ¿no? O sea, realmente, ¿quién tiene razón? Pues no lo sé, pero yo te diría que o sea, los oftalmólogos somos humanos, ¿no? Y hay días que, bueno, pues que vamos a tope a trabajar y hay días pues que hemos dormido mal o hemos discutido con nuestra pareja, hemos tenido un problema con nuestra hija o es la última hora de la mañana, estamos cansados y cometemos errores. La inteligencia artificial puede tener errores, pero trabaja siempre igual y no se cansa, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno,
no sé, Imagino que será como ayudante, ¿no? Como una ayuda. Sí, o sea, efectivamente es una ayuda, pero bueno, a ver, de momento la estamos utilizando para temas concretos y específicos. Es decir, yo le digo a la inteligencia artificial, mídeme el líquido que hay en una OCT, y me lo hace de forma muy precisa. Luego yo tengo que interpretar ese líquido y tal. Yo, o sea, lo que te quiero decir es que no creo que tengamos que tener miedo, ¿no? Que en otros aspectos de la vida estamos confiando. O sea, yo, por ejemplo, pues cuando voy a un sitio que no conozco utilizo el navegador. A veces se puede equivocar el navegador, pero generalmente me lleva bien, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pues que en temas concretos es superior a nosotros porque trabaja de forma más rápido, pero trabaja de forma más rápido en un tema puntual que tú le has enseñado, pero no tiene la capacidad que tenemos nosotros de integrar diferente, hoy por hoy, ¿no? No tiene los algoritmos, los diseñas para un tema muy concreto. Entonces, bueno, pues todo lo que es ver problemas en imágenes médicas ahí es imbatible porque lo ve más rápido que nosotros y entonces, bueno, luego, pues sí, tenemos que, o sea, habrá que valorar y estar un poco encima. Claro, el tema es si tú confías solo en la inteligencia artificial para hacer un diagnóstico y se equivoca, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, eso habrá que determinarlo, pero de momento nosotros lo estamos utilizando un poco como una ayuda al clínico, no le dejamos que trabaje de forma independiente. Muy bien. Un comentario solo. Sí, Por eso breve, es necesario por ser favor. regulado, por eso pasan por la FDA. Y un medicamento tiene eventos adversos y tiene contraindicaciones, y lo asumimos, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Con el porcentaje de riesgo asumible, pues algo parecido. La última pregunta concreta, por favor, y breve respuesta, que tenemos que dar paso a la última ponencia. Vale, seré breve. Mira, yo soy traductor, entonces todo lo que está pasando con su área ahora de inteligencia artificial, cambiando todo, conozco, pasó a 5 años atrás. Y solo comento para decir que el problema no es que tiene que venir de arriba, que me sentaba lo que había dicho yo, tú, sobre la importancia de adoptar ese modelo, tiene que venir de abajo. Son los profesionales que tienen que adoptarlo y son los profesionales que tienen que pedir que se adopte más. Entonces mi pregunta es, ¿cómo va la adopción entre los profesionales que tienen que utilizar? ¿Se les gusta? ¿Se les quiere ayudar a desarrollar más? Porque sin tu trabajo de detectar manualmente todo el líquido que fue utilizado para entrenar el modelo, nada pasa. Entonces, ¿cómo va la adopción en la profesión? Bueno, no sé, en general nos cuesta un poco el cambio, sobre todo pues, a la gente que somos más mayores, como es mi caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que viene, o sea, que la gente lo ve como algo útil y, a ver, el problema a veces es que para poner en marcha este tipo de soluciones, pues tienes que hacer algún cambio en tu trabajo. Bueno, lo ha comentado Ernesto en su presentación, dice a la gente, no, es que tienes que meter aquí, en vez de escribir que este paciente tiene tal, tienes que meter un código, joder, qué rollo y tal, pues si yo lo estaba escribiendo bien, pero bueno, te das cuenta que a veces es más rápido lo que tú les propones y más cómodo, pero bueno, nos cuesta hacer ese cambio, pero bueno, yo creo que esto es imparable, ¿no? O sea que el dinero para la adopción lo tienen que dar los de arriba, pero la necesidad igual viene de los de abajo, pero bueno, me parece interesante la reflexión que has hecho, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por estas últimas preguntas. Ahora todavía hay que hacer un último achuchón para la última intervención, que sé que está siendo una mañana fuerte e intensa. Y nada, solo darle de nuevo las gracias a nuestros dos ponentes por sus dos presentaciones. Muchísimas gracias.